Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo número 2, y yo creo que vamos a también a incluir el número 3, porque son capítulos muy pequeños. Vamos a ver aquí el ministerio de Pablo en Tesalónica y vamos a recordar lo que ya leímos en Hechos de cómo el apóstol llega a Tesalónica después de Filipos. Y bueno, lo que pasó allá en Filipos y que fue encarcelado el apóstol y que fue perseguido por judíos y prefirió el apóstol mejor dejar Filipos, ¿verdad? Y venirse a Tesalónica y hasta allá llegaron estos judíos persiguiendo, ¿verdad? Y asusando a las autoridades para perseguir al apóstol Pablo. Tremenda tribulación. Y por eso esta carta nos ayuda a mantener nuestra fe fuerte, firme en el Señor en medio de las persecuciones y las tribulaciones. Capítulo número 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tremenda la oposición que se levantó, ¿verdad? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y bueno, vaya que si aquellos judíos de Filipos eran terribles en la persecución. El apóstol Pablo ya sabía de eso, porque él mismo había sido un perseguidor de la iglesia y ahorita lo estaba recibiendo. Bueno, verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, y seguramente que tú ya has recibido esas pruebas en la vida cristiana. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, sabemos muy bien que él se encargaba de autosostenerse económicamente y al grupo que primariamente, aunque también recibía de vez en cuando ofrendas de algunas iglesias para seguir en la obra misionera. Pero el apóstol Pablo trabajaba y predicaba, ¿verdad? Verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ah, qué lindo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, así como lo hace un padre con su hijo, que se machucó el dedo, que se cortó, que se raspó, y viene el papá y a ver, sana, sana, colita de lana, y no sanará hoy, pero sanará mañana. Qué amor tan grande tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para todos y de manera especial para estos hermanos de Tesalónica. Y verso 2, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ojo, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo era consciente de que él llevaba mensaje de Dios, que había recibido de Dios y daba y predicaba ese mensaje de Dios, y por supuesto que también a la hora de estar escribiendo sabía él perfectamente que era mensaje de Dios. Bien, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y miren lo que viene enseguida acerca de lo que va a hablar Pablo de los judíos de esa región y de los judíos de allá de Jerusalén.
no son cosas leves, son cosas muy fuertes, ¿verdad? Entonces, alguno pudiese decir, este Pablo era un antisemita, como hoy, ¿verdad? Que se nos critica, son homófobos, que tenemos fobia en contra de los homosexuales. No, no, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, Dios les haga entrar en razón, como a ti y a mí también, ¿verdad? En medio de la vida que tenemos. Pero es manera de estar señalando y criticando a todo mundo, ¿verdad? Así que veamos aquí lo que Pablo habla acerca de los judíos. Y dice, verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Wow, y lo señala. Y a nosotros nos expulsaron de las sinagogas. Y no agradan a Dios. Estos judíos no agradan a Dios. Miren, ¿no? Y yo no voy a utilizar esto para decir que toda la nación, ¿verdad?, de los israelitas en toda la historia no agradan a Dios. No, 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 no. Dios me libre de eso, porque encontramos que en la historia de la Biblia que hubieron momentos en que ese pueblo agradaba a Dios, pero otros momentos que no los agradaba para nada, absolutamente. Y Dios envió disciplina, castigo sobre ellos, ¿verdad? Y profetas, y precisamente que el apóstol Pablo dice aquí que mataron a sus propios profetas. ¡Wow! Terrible cosa, ¿verdad? Y bueno, y luego acá dice, y se oponen a todos los hombres. Oye, esto es fuertísimo, que, que se hable que el pueblo escogido por Dios para llevar su mensaje a toda la humanidad se oponga a toda la humanidad. Óigame, eso es fuertísimo. Pero bueno, no nos quedemos aquí. Sigamos leyendo versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Wow. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y vaya que el apóstol Pablo en este tiempo no sabía de lo que venía al templo de Jerusalén, que iba a ser arrasado piedra sobre piedra, no quedaría absolutamente. Y ya está hablando de que ya en ese tiempo venía la ira hasta el extremo. ¡Wow! Terrible, terrible cosa. Entonces, por si no lo recuerdan, el Señor Jesucristo profetizó que es el templo, aquel templo de Jerusalén iba a ser quitado, no quedaría piedra sobre piedra. Lo que hoy vemos como muro del templo, en realidad no es el muro, sino el fundamento, la base, porque el muro fue destruido y todo lo demás. Wow. ¿Por qué razón fue destruido? Pues porque el oro, en medio de la quemazón, el oro se derretía y iba cayendo entre las piedras, y los soldados romanos iban sacando piedras, ¿verdad? Unos piedronones inmensos de muchas toneladas para poderle raspar, ¿verdad?, el oro que se metía allí. Y bueno, es lo que eso es una enseñanza para ellos y para ti y para mí también, porque somos hijos de Dios y Dios como Padre nos disciplina y tenemos que aceptarlo y de una manera agradecida. Bueno, ya lo sigo. Bueno, él dice, pero nosotros, hermanos, verso 17, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿A qué se refería Pablo del estorbo de Satanás? No lo sé exactamente. Si fue un estorbo de espíritus o que le habla de Satanás a personajes que engañados por Satanás estuvieron causándole tribulación a Pablo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aleluya. Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas.
Fue difícil la situación. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo estaba preocupado por la fe de ellos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y el Señor Jesucristo lo dijo en los evangelios a todos sus seguidores. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¡Wow! La preocupación del apóstol. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea que aquí relata que estaba preocupado el apóstol, envía a Timoteo, Timoteo va para allá, predica, exhorta, consuela y regresa a Timoteo y les da las buenas noticias al apóstol Pablo. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Escuchar que los hijos espirituales están en la obra del Señor, firmes. Aleluya. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo quería ir y estar con ellos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Con eso terminamos, capítulo número 3, y mi amado hermano, mi anhelo, mi deseo es que tú puedas tener pastores, siervos de Dios, que se preocupen por la fe que hay en tu corazón, y que estén dispuestos a apoyar y a estar contigo hombro con hombro, a reír y a llorar juntos y a orar juntos y enfrentar las tribulaciones juntos. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en la próxima.